Evangelio de Mateo, capítulo 5. Ahí hemos estado hablando sobre el Sermón del Monte, ¿no? Y el Señor ha llegado a nuestra vida y a nuestro corazón, ¿no? Perdón, antes de leer, un aviso que es tremendamente importante, nada más que reforzar lo que dijo Mario. Esta colillita es fundamental. Esta colillita, por favor, tiene que ver con misiones. El domingo 30, el último domingo de este mes, queremos animarle a que usted la traiga llena. Lo que el Señor puso en su corazón, por favor. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No dice que ama al que más le duele, ¿no es cierto? Porque hay alguien que dijo ahí que había que dar hasta que duela. Eso no es bíblico, eso no es cierto. La Biblia dice que hay que dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, eso que el Señor pone en su corazón, usted anótelo acá y es un compromiso suyo con el Señor y con las misiones, para dar mensualmente desde enero del próximo año hasta diciembre del próximo año. Es lo que se llama el sobre amarillo, la promesa de fe, ¿no? Así que, por favor, en intimidad con el Señor, usted tome la decisión y el 30 de noviembre trae este papelito. Va a haber un culto especial precisamente para ver cuál va a ser la promesa de la Iglesia Cordillera para el próximo año. Hermanos, capítulo 5 de Mateos, vamos a leer del versículo 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, por favor, que tú nos ayudes a entender este texto, a introducirnos, Señor, no solo de manera literal, sino que entender la metáfora, entender el sentido, entender la profundidad de tu enseñanza. Señor, ocurrió hace tantos cientos de años atrás, en algún lugar, Señor, de allá de Palestina, y en tu bendita misericordia has permitido que nos llegue, Señor, a nosotros también en este tiempo. Padre mío, tal vez los detalles mismos no los conocemos, sin embargo, en tu bendita gracia has permitido que esto que hemos leído, Señor, quede revelado. Y te rogamos que nos ayudes a entenderlo. Padre mío, tú sabes que tú has decidido que viviésemos hoy en Chile, en una sociedad y una cultura que enfrenta cada día desafíos, Señor. Padre mío, y hoy estamos viviendo nosotros, esta generación, la realidad de este país, de esta sociedad y de esta cultura. Y tú te has revelado a nuestra vida. Hemos entendido que nos has amado, nos has escogido, nos has perdonado. Señor, y en ese contexto y convicción entendemos que aquí hay algo que tú quieres decirnos hoy. Por favor, Señor, tú sabes que somos frágiles. Tú sabes, Señor, que somos limitados. Hay paradigmas en nosotros, Señor. Hay una cosmovisión construida, influenciada por otros, Señor, y nos cuesta muchas veces adentrarnos. Por eso que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en toda verdad y en toda justicia, para comprender tu voluntad, Señor, tus pensamientos, para entender, Señor, tus mandamientos, y no del que habla, ni del que escribió, Señor, el libro de sanidad interior, Padre, o el filósofo, o el político, sino lo que tú has querido decir a esta gente. Que nada y nadie, Señor, impida la predicación, la lectura y la meditación de tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, este es un texto, como usted obviamente
se ha dado cuenta y lo sabe, que se inserta dentro de este Sermón del Monte que hemos venido explorando hace varios ya domingos, ¿no? Y solamente algunas ideas que hemos vertido en estas reflexiones. Hemos dicho, ¿verdad?, que es un sermón que está orientado ¿a quiénes? A los discípulos, a los discípulos. Y eso fue algo que el primer momento lo dijimos de manera absolutamente fehaciente. Esto no es para los cristianos occidentales, culturales, ¿verdad?, hereditarios. Eso no está concebido en esta enseñanza de Jesús. Esto está derechamente orientado a aquellos que han negado y niegan su vida, que toman su cruz y que le siguen. Por consiguiente, hemos dicho ya 2 o 3 veces que si nos autodenominamos solamente cristianos, este sermón no es para nosotros, porque aquí hay una transformación profunda de vida para hombres y mujeres que deciden vivir y que deciden seguir las enseñanzas y las vivencias de su Señor, de su Maestro, que es Jesucristo. Esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, con pertenecer a un país occidental donde se autodenomina cristiano, no tiene nada que ver con eso. Tampoco dijimos que esto no era un compendio de normas de conducta, normas éticas para ser buenos y para ser más caballerosos y para ser... No, esto tenía que ver necesariamente con una transformación del alma poderosa y potente, de modo que nosotros pudiésemos permitir que Dios trabajase en la profundidad de nuestro corazón. Y la llave estaba en el arrepentimiento y en el quebrantamiento del corazón, por cuanto lo primero que Jesús abordaba era precisamente los bienaventurados que son pobres en espíritu y que lloran, ¿verdad?, su pecado en su presencia. Y ahí se produce esta transformación, o comienza a producirse esta transformación. Por consiguiente, ¿verdad?, la puerta de entrada, ¿verdad?, la realidad del discipulado, de la vivencia de esta enseñanza, está en esas bienaventuranzas y comienza con esas 2 primeras bienaventuranzas específicamente. Bueno, después nos adentramos un poquito más y vimos cómo, ¿verdad?, en estas bienaventuranzas encontrábamos el perfil del carácter y del corazón del discípulo o de la discípula, hasta tal punto, ¿verdad?, que se transformaba y se constituía derechamente en una fuerte influencia para la sociedad y para el mundo. Toda vez que el mismo Jesús los llamaba sal y luz. Pero no los llamaba sal y luz, ¿verdad?, porque fuesen, y aquí volvimos de nuevo al concepto, no porque fuesen absolutamente un grupo de hombres, ¿verdad?, plenos de virtudes, ¿verdad?, o formados con el más alto nivel académico y educacional, sino que Jesús los llamaba sal y luz porque Jesús veía en ellos la obra de su Padre, la obra de Dios, el poder de Dios en sus vidas. Porque entendimos en aquella oportunidad que Dios había escogido lo más vil, lo más menospreciado, lo más miserable, ¿verdad?, lo más menospreciado, para deshacer lo que era, de modo que nadie se podía jactar en su presencia. Por consiguiente, ¿verdad?, la realidad de este discipulado era tan potente y tan poderosa porque Dios se constituía definitivamente a partir de la vida de cada uno de estos discípulos, por cuanto Él, ¿verdad?, venía a morar a sus vidas, templo del Espíritu Santo, ¿verdad?, y el poder de Dios se manifestaba en la vida de ellos. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, Jesús comenzaba incluso a hilar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y él aborda, por ejemplo, en algunos ejemplos, y perdonen la redundancia, ¿verdad?, todo el peso de la ley judía que en ese contexto para el pueblo israelita era fundamental, ¿no? Y una de las primeras cosas que él aborda precisamente es el no cometer asesinatos. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Jesús aborda la realidad de la ley y aborda la realidad de la motivación del corazón, ¿verdad?, con esta frase, con esta estructura gramatical, que la verdad que en la época en que él la comparte provocó muchos problemas. ¿Quién es este? ¿Cuál es la autoridad con la cual está enseñando? Porque miren lo que está diciendo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Incluso si usted revisa el capítulo 7 de Mateo, al final, cuando él termina el Sermón del Monte, fíjense, a modo de paréntesis, efectivamente ese era el comentario
de los religiosos. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y esa estructura gramatical de alguna forma nos hacía entender cómo Jesús venía a complementar la ley. Cómo Él venía, ¿verdad?, a darle significado a la ley. Ojo con esto, ¿verdad?, porque también dijimos que hay muchas doctrinas que miran, ¿verdad?, el Antiguo Testamento como la panacea y dejan de lado el Nuevo Testamento. Entonces toda su práctica espiritual y religiosa es a partir del Antiguo Testamento. Otros, en cambio, ¿verdad?, van al Nuevo Testamento y dejan de lado todo lo que es Antiguo Testamento. Porque usted sabe que la flora y fauna evangélica es bastante extensa, digamos, ¿no? Y tenemos interpretaciones variadas. Pero lo que hace Jesús es precisamente hilar el Nuevo con el Antiguo Testamento. Incluso Él se atreve a decir, yo no vengo a anular la ley. Si ustedes han creído, porque parece que alguien de ahí pensaba, no penséis, dice Él, no penséis. Parece que los que lo estaban observando o algún rumor por ahí decían, y este compadre parece que no quiere saber nada con la ley, no está ni ahí con Moisés. Ojo, yo no he venido a anular la ley. Esto no es un plan B de mi padre. Esto no es un cambio de escenario, no es que a Él no le resultó. Es más, yo vengo a cumplir la ley. Y fue el único, y ha sido el único que la ha cumplido. Por eso que es varón perfecto, y por eso que Él de mutuo propio da su vida, y por eso que es el Cordero sin mancha, porque entrega su vida, derrama su sangre, porque es el hombre, el Hijo del hombre, que ha sido el único que ha cumplido la ley. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que hace Jesús es darle significado a la ley. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que insulte, maldiga, maltrate, se enoje contra su hermano o incluso con su adversario, ya es culpable de juicio. Jesús incorpora entonces a los mandamientos una significancia, porque lo que hace Jesús en definitiva es adentrarse en el corazón de sus discípulos. No lo que tú ves externamente es lo que vale, sino aquello que está en tu corazón, aquellas motivaciones, aquellas prioridades que definitivamente determinan lo que tú dices y lo que tú haces. Y en ese contexto Él dice, tú crees que porque no has sido homicida o porque nunca has empuñado un arma, tú estás cumpliendo la ley, te equivocas, porque con tus dichos tú muchas veces has asesinado, cuando has maltratado verbalmente, cuando has expresado tu rabia incontenida, ¿verdad? Y esa rabia te ha hecho maldecir, te ha hecho discriminar y has herido a aquellos que están a tu lado. Así que no me vengas a traer ofrendas, estoy haciendo una paráfrasis. Si tú te acuerdas que hay algo que tiene algo en contra de ti, no me vengas a decir que el problema es de él. Porque eso es lo que tú me dices, no, el problema es de él, yo no tengo nada que decir, yo ya hablé con él y él no quiso, o ella no quiso. No, tú tienes que ir y deja tu ofrenda. Y luego que te reconcilies, ahí presenta tu ofrenda. Vimos que ese principio, ¿verdad?, estoy haciendo una especie de resumen, era fundamental y es transversal en la Biblia, porque incluso Dios al propio Israel le dice en el capítulo 7 de Jeremías, estoy cansado de tus sacrificios, estoy cansado de tus holocaustos, por favor, cómete la carne. Yo nunca te pedí sacrificios, nunca te pedí holocausto, lo que yo te pedí es que me obedecieras. Capítulo 7, versículo 21 en adelante de Jeremías. Por consiguiente, queridos, el sentido que Jesús le da, ¿verdad?, a este legado jurídico de mandamientos es bastante más profundo porque incorpora la realidad del corazón. Y en esta ocasión lo que hoy día vamos a ver es exactamente lo mismo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Cuando tú lees estos versos, tú puedes decir, esto es para los hombres. La mujer. Chuta, y no vino. Oye, ¿vino este compadre? No vino. Esto era para él. Además que están dando palos para todos lados, ¿verdad? Adulterio, no, esto debe ser para los casados. Así que me salvé porque yo soy soltero. No, entonces esto es para casados y para hombres. Los demás se pueden ir, por favor. No es así. Y no es así. ¿Y por qué no es así? Porque una vez más Jesús aborda
la problemática del corazón. Y cuando Jesús aborda la problemática del corazón, y fíjense que lo aborda desde la perspectiva de la codicia. Por consiguiente, Jesús, al plantear esos dos elementos, incluso un tercero diría, los ojos, entendemos que ya el problema no tiene género ni tiene condición civil. Porque debemos ser honestos y reconocer que el tema de los ojos, que el tema de la codicia y que el tema del corazón, obviamente es un tema transversal para todos nosotros. Por consiguiente, ¿verdad? Cuando Jesús aborda este nuevo mandamiento, porque este nuevo también está, ¿verdad? Me parece que es el séptimo mandamiento. Si tú vas al capítulo 20 de Éxodo, te vas a dar cuenta que este es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Y de alguna forma, ¿verdad? Esos 10 mandamientos ligan esta realidad del adulterio con la codicia. Es el séptimo mandamiento junto con el 10º mandamiento. El 10º mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero Jesús va más allá, ¿verdad? Y plantea derechamente un escenario que a todos nos desafía y a todos nos provoca. Y que tiene que ver, ¿verdad?, con aquello que entra a nuestra vida, con aquello que captan nuestros ojos, que tiene que ver con ese proceso, ¿verdad?, que finalmente liga, ata, razona, decide, prioriza, ¿verdad? Y que se gesta en el corazón o en el alma para finalmente, ¿verdad?, gestar o engendrar lo que es el pecado. Y Jesús derechamente se refiere en una dimensión que más que nunca, tal vez como hoy, está absolutamente vigente y que tiene que ver con la sexualidad. Porque Jesús evidentemente aborda el tema de los ojos, aspecto que aborda también más adelante. Si tú revisas en el capítulo 6 del mismo Sermón del Monte, ahí en Mateo, Jesús hace referencia nuevamente a la realidad de los ojos. En el capítulo 6, me parece, ¿no? Si tú te fijas, en el versículo 22 y 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fíjense que una vez más Jesús aborda, ¿verdad?, la incidencia de la vista, la incidencia del ojo, ¿no? Hasta tal punto, ¿verdad?, que es determinante en la condición del cuerpo, en la condición, ¿verdad?, de la intimidad de la persona, ¿verdad?, vinculándola a la luz o a las tinieblas. De modo que ese elemento, ¿verdad?, absolutamente nos compromete a todos. Hombres y mujeres, casados o solteros, niños, viejos, tercera edad, adulto mayor, como usted quiera decirlo. Pero además de eso, ¿verdad?, aparece este concepto de codiciar la mujer, desear. La codicia, ¿verdad?, es un término que aparece, ¿verdad?, en griego, evidentemente. Fíjese que está compuesto por dos palabras, ¿no? Epi y tsumos. ¿Sabe lo que significa? La palabra epi es superimposición, es como algo que está sobre o encima de. Y la palabra sumos es pasión. Y fíjense cómo es la traducción. No solo es pasión, es una pasión de ímpetu. Es como respirar fuertemente, es como humear, ¿no? Humear. ¿Han visto ustedes esa propaganda de la venta de un vehículo, ¿verdad?, de un joven que entra a una compraventa y está sentado en el escritorio y está en llamas? En el fondo, ¿verdad?, Jesús está hablando de esta pasión desordenada que está por sobre, encima, se superpone absolutamente de la capacidad de control en nosotros. Es tan poderoso, ¿verdad?, es tan fuerte, es tan potente este anhelo y esta ansia de tener, ¿verdad?, que rompe absolutamente todo control, ¿verdad?, todo límite y toda evaluación de riesgo que este corazón pudiese hacer. Por eso que si usted se fija, ¿verdad?, la radicalidad de Jesús es tremenda. Él habla derechamente de sacarse el ojo y él habla derechamente de cortarse la mano. Es decir, aquello que me permite ver o aquello que me permite hacer drásticamente tiene que ser arrancada de mi vida, todo con tal de que no contamine absolutamente mi intimidad, mi corazón.
Usted me va a decir, sí, sí, pastor, pero en otras palabras, en otra parte dice Jesús que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. ¿No es cierto? Así que lo más probable es que lo esté pensando. Pero lo que está hablando aquí Jesús, ¿verdad? Es que precisamente aquello que estimula y que motiva, ¿verdad? Y que entra a mi vida es lo que de alguna forma alimenta mi proceso de toma de decisiones para finalmente y a partir de eso salir, expresarse esta maldad, este pecado, que realmente es lo que contamina. En otras palabras, ¿verdad? Cuando yo voy caminando por la calle y pasa una mujer, ¿verdad? La primera mirada no importa. ¿Cuál es la que importa? Es la segunda mirada. Cuando yo me doy cuenta o me doy vuelta. ¿No es cierto? Es decir, hay un estímulo. No podemos andar así. ¿No es cierto? Pero sí tenemos que entender que aquello que vemos, aquello que hacemos, se transforma en un estímulo que muchas veces es poderoso y que contamina nuestro corazón. Miren, abran su Biblia en Santiago, por favor, Santiago lo expresa mucho mejor en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15. Santiago 1, 13 y 15. Si Ítalo me permite, por favor, la versión NBI, ya que tenemos... ¿No la tienes? Me dijiste que la teníamos. Santiago 1, 13 y 15, NBI. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Fíjense qué hermoso este pasaje, porque de alguna forma refleja el proceso que ocurre en nosotros. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, dice el versículo 14. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un reconocimiento explícito, ¿verdad?, de que a pesar de nosotros ser transformados por la obra poderosa de Dios, seguimos luchando con nuestra naturaleza humana caída. Es decir, la expresión de radicalidad de Jesús, sácate el ojo, córtate la mano, está en el ámbito de su gracia y de su misericordia para que podamos entender que hay un proceso de santificación en nuestra vida, que hay un proceso, ¿verdad?, que requiere una toma de decisiones, hay un proceso, ¿verdad?, que no es mágico, pero sí, de alguna forma, Jesús evidencia la responsabilidad que hay en nosotros de tomar decisiones para mejorar o empeorar nuestra intimidad delante de Dios. Pablo lo entendió de una manera brillante en Romanos capítulo 8, versículo 5. Por favor, abra su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 5. Este es un pasaje muy conocido por los alumnos de la Academia Bíblica, ¿verdad? Porque lo hemos analizado muchas veces. Lo vimos cuando estudiamos el libro de Romanos el año pasado, o este semestre primero parece. ¿Qué dice Romanos 8, 5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La NBI, que es una versión un poco más coloquial, expresa lo mismo, pero en vez de poner el verbo piensan o pensar, dice fijan la mente. Los que viven, ¿no? O fijan la mente. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo exactamente lo mismo que Jesús. Pablo está diciendo exactamente que Santiago, es decir, el discípulo de Jesús o la discípula de Jesús, está consciente, ¿verdad?, de su debilidad. Y al estar consciente de su debilidad, ¿verdad?, de sus áreas débiles, toma decisiones radicales de vida que no le permiten ir a determinados lugares, ver determinadas imágenes, hacer determinadas cosas, presenciar determinados eventos. Es una persona, ¿verdad?, que cuida su intimidad, sobre todo en un contexto de sensualidad y de sexualidad, como es la realidad de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Hay lugares, hay personas, hay imágenes, hay canciones, hay ropas que incentivan, que cultivan, que orientan, que influencian, ¿verdad?,
una vida que no le agrada a Dios. Y ahí está la diferencia de vivir en el Espíritu, porque lo que está hablando Pablo en este verso 5 del capítulo 8 de Romanos es exactamente lo mismo que está hablando Jesús, solo que Pablo, ¿verdad?, lo lleva a nuestro proceso de toma de decisiones y nos ayuda a entender que vivir, ¿verdad?, bajo el concepto del discipulado, ¿verdad?, de Jesucristo en nuestras vidas requiere decisiones radicales de vida. Y sobre todo en un contexto sensual como el que hoy estamos viviendo. No podemos autodeclararnos discípulos o cristianos en su acepción correcta, sincera y auténtica si seguimos practicando exactamente los mismos hábitos, ¿no? Frecuentando los mismos lugares, viendo las mismas películas, las mismas teleseries. Ojo, yo no estoy hablando de, hermanos queridos, a contar del lunes se va a crear la secta de la Iglesia Cordillera. Y nos vamos a ir como comunidad al monte Aconcagua. Y nos vamos a alejar de todo este mundo, ¿verdad? No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando, ¿verdad? Y Jesús jamás enseñó eso tampoco. Sino que estoy hablando, ¿verdad?, de que cada uno, ¿verdad?, de los que ha sido tocado por la realidad de Cristo en sus vidas, cada día debe tomar decisiones respecto de cómo va a vivir ese día y ese momento en particular, que puede agradar a Dios como puede alejarlo de Dios. Y eso, ¿verdad?, es lo que contamina, y eso es lo que estimula, eso es lo que ingresa a nuestro corazón, y desde ahí, ¿verdad?, se va entretejiendo esta realidad sensual, violenta, que se margina absolutamente de Dios. Los que son de la carne y los que son del Espíritu, no está hablando de los que les gusta más el asado, sino que está hablando derechamente de aquellos que se dejan dominar por la naturaleza pecaminosa. ¿No? Después de esto no hay otra vida, así que dale. Claro, esos son los que no conocen al Señor, los que rechazan. Pero no se olvide que la enseñanza de Jesús está orientada a sus discípulos. Por consiguiente, esta palabra de Jesús es para usted y es para mí. Que hemos creído ser cristianos. Por eso que el desafío del Evangelio es tan brutal, es tan descarnado, es tan difícil. Porque en una sociedad como la nuestra es muy complejo tomar esas decisiones. Y fíjense que de alguna forma Pablo entendió también esto para lo que vivían los hermanos en la iglesia de Éfeso. Estamos estudiando en la Academia Bíblica el libro de Efesios. Y miren, hemos dicho, y creo que también lo repetí el domingo pasado, que esta es una carta de Pablo, ¿verdad?, que solamente tiene 6 capítulos, a un grupo de hermanos que vivían en la ciudad de Éfeso, que era la capital de la provincia de Asia, ¿verdad?, del Imperio Romano. Y era un grupo de hermanos que estaba de alguna forma fuertemente presionado por la realidad, ¿verdad?, que se vivía en la ciudad. Era una ciudad tremendamente cosmopolita, muy comercial, donde había mucho paganismo, ¿verdad? Estaba el culto a la diosa Diana, había hechicería, había magia, ¿verdad?, esoterismo, en fin, estaba el tarot, estaban todas esas cosas. Usted ha escuchado hablar de eso, ¿no? Sí. Los horóscopos, ¿verdad?, y la señora no sé cuánto, y todas esas cosas raras. Y los hermanos se veían fuertemente influenciados por eso. Habían algunos que querían rechazar y volver de nuevo a sus prácticas antiguas, porque la verdad que la tentación del culto a la diosa Diana era tremendo. Habían sacerdotisas, prostitutas, ¿verdad? Y era un culto absolutamente desenfrenado. Dentro de la iglesia pareciera habían problemas de división, porque algunos entendían que el cristianismo tenía que mezclarse con el judaísmo, por consiguiente no bastaba solo Cristo, sino que además había que circuncidarse. Y eso de alguna forma hacía mirar en menos a los que no eran judíos y que no se circuncidaban. Entonces había también un problema, ¿verdad?, de doctrina. Y en esa presión, Pablo, ¿verdad?, escribe esta carta a estos hermanos. Y la carta establece 2 o 3 realidades potentes. La primera de ellas es que Dios ha creado una nueva humanidad. Ha creado, ¿verdad?, un nuevo pueblo. Lo dice Pablo, ¿no? Ha creado una nueva creación. Y lo otro que plantea Pablo, 2 testimonios de esta nueva humanidad en el contexto de la iglesia de Éfeso. La unidad, capítulo 4 de Efesios, y la pureza y santidad,
capítulo 5 de Efesios. Es decir, Pablo, ¿verdad? Pablo incorpora esta dimensión de la santidad y la pureza como testimonio de vida en un contexto absolutamente diverso, pagano, sensual y violento. Muchos autores y escritores, cuando leen y de alguna forma contextualizan la ciudad de Éfeso, pareciera que estuviesen viendo a las ciudades grandes, a las urbes grandes que hoy nosotros observamos en nuestra generación. Santiago es una de ellas. Y hoy la iglesia de Dios se ve enfrentada exactamente a lo mismo, a esta presión, a esta realidad, a esta sensualidad, a esta violencia. Y al igual como los hermanos de Éfeso, y al igual como los discípulos de Jesús, hoy día la palabra de Dios nos llama y nos insta a tomar decisiones de vida, a tomar decisiones profundas en nuestro corazón que tienen que ver con agradar a Dios o agradar nuestra naturaleza caída. De modo que la vigencia de la palabra de Dios, el desafío de Dios es exactamente el mismo. Y miren el consejo de Pablo a los hermanos de Éfeso. Abra su Biblia en Efesios, por favor. Y vaya al capítulo 5 de Efesios. Empecemos por el capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Efesios 4, 17. Por favor, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Fíjense que la NBI, esa expresión la habla, ¿no? Como versículo 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Fíjense que Pablo habla de perder la sensibilidad. ¿Y cómo perdemos la sensibilidad? Precisamente cuando nuestros ojos se dan la licencia de mirar absolutamente todo sin tomar decisiones. Perdemos la sensibilidad cuando compartimos y consensuamos, ¿verdad? Absolutamente todo, sin depurar, sin detener, sin rechazar, sino que lo compartimos todo. Vamos perdiendo la sensibilidad. Jesús también de alguna forma lo dijo cuando Él dice, vosotros sois la sal. Cuando señala, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la sal pierde su sabor o pierde sus propiedades químico-físicas? ¿Qué sucede? Ya no es más salada, es insípida. Y si es insípida, ¿qué pasa con ella? Se echa al fuego, no sirve. Es decir, lo que está hablando la palabra de Dios, amados queridos, es la relevancia y la importancia, ¿verdad?, de exponer al escrutinio de Dios nuestra vida y tomar decisiones que nos permitan, ¿verdad?, mantener esa santidad y esa comunión en nuestro corazón. Eso es a lo que está llamado el discípulo o la discípula de Jesús. Y mira lo que dice Pablo en el capítulo 5 de Efesios, ¿no? Sed pues, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, etcétera, ¿no? En la versión NBI señala, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza. Queridos, más que nunca hoy día, este tema de la sexualidad, este tema de la influencia, ¿verdad?, de una sensualidad, está afectando y ha afectado a la iglesia. Hoy día aquí en la iglesia y en general, ¿verdad?, nosotros no vemos mucha diferencia, por no decir ninguna diferencia, con lo que sucede, ¿verdad?, en aquellos que no conocen al Señor, en aquellos que no profesan el cristianismo y menos el discipulado.
Y es porque de alguna forma, ¿verdad?, nosotros hemos sido absolutamente condescendientes con muchas de estas prácticas que hoy día hay en torno a nosotros y que nos han hecho perder la sensibilidad. Y al hecho de perder la sensibilidad, ¿verdad?, nos ha arrojado a vivencias dolorosas y nos ha alejado del poder de Dios obrando en nuestras vidas, porque nos ha impedido definitivamente que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros pueda manifestarse. Porque lo hemos permitido. Hay un ejemplo dramático en la Biblia, dramático, y la verdad que se los quiero mencionar, ustedes lo deben conocer, sobre todo los que tienen alguna cultura de Biblia, y que es el caso de David. Ese es un ejemplo dramático. Si usted abre su Biblia en el capítulo, me parece que es el capítulo 12 de 2 de Samuel, capítulo 11, refleja derechamente Según de Samuel capítulo 11, dice, aconteció, estoy leyendo el versículo 1, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David se quedó en Jerusalén. Según de Samuel capítulo 11, versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Si usted se fija, ¿verdad? Este relato que es tan coloquial, coloca en evidencia, ¿verdad?, el problema que estaba denunciando Jesús. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y si usted sigue leyendo el relato, se va a dar cuenta que David se permitió la licencia de seguir observando, de seguir codiciando, de seguir ansiando, de seguir anhelando, hasta tal punto, ¿verdad?, que esa condición de su corazón lo sobrepasó absolutamente y no fue capaz de tomar la decisión estratégica en el momento oportuno y decir, no. Es un poco lo que le sucede a los hombres cuando comienzan a flirtear con alguien, ¿no? ¿Hay algún varón acá, no es cierto, hombre? Cuando nos hacemos los simpáticos, los lindos, ¿no? ¿Verdad? Los varones saben cuándo comienza, pero no saben cuándo termina. Y antes, que esto era casi exclusivamente para el hombre, hoy también es para la mujer. Que la realidad de esta sensualidad, ¿verdad?, invade absolutamente nuestra sexualidad. Y fíjense que es tremendo porque desnuda la realidad del corazón. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17 que el corazón es engañoso y perverso. Y en muchas de estas prácticas sensuales aparece, ¿verdad?, la lujuria. La lujuria que se cultiva, la lujuria que se acaricia, la lujuria que es absolutamente transversal a la vida y a la realidad humana, que no es patrimonio del hombre. Porque hoy día la realidad muestra un constante bombardeo de estímulos a hombres y mujeres, sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar la condición económica, absolutamente. Porque la industria del sexo, ¿verdad?, la práctica sexual es tremendamente anhelada y es tremendamente onerosa. Dios nos hizo seres sexuales. Y la sexualidad, ¿verdad?, es un regalo y es un don que Dios le ha dado al hombre y la mujer. Pero Él definió el rayado de cancha. Hombre y mujer en el contexto del matrimonio. Fíjense que el tema que a continuación aborda Jesús, se dio cuenta de lo que viene más adelante, ¿no? Imagínense el tema. Va a hablar del divorcio. Pero para poder entender, ¿verdad?, ese concepto del divorcio, eso que aparece a continuación de lo que estamos viendo hoy día, usted tiene que complementarlo con lo que Jesús señala en el capítulo 19 de Mateo, cuando a él se le pregunta derechamente si era lícito o no repudiar a la mujer por cualquier causa. Pero Jesús tenía una palabra, Jesús tenía una enseñanza para esta realidad del corazón. Y hoy cada uno de nosotros, ¿verdad?, sabe de qué expresa en este tema. Porque
es imposible, ¿verdad?, obviar este bombardeo permanente a nuestros sentidos. Y basta que usted se siente 5 minutos frente al televisor. Y si usted tomó la decisión hace años de no ver televisión, usted no está ajeno de esto, porque es cosa que salga a la calle y fíjense, ¿verdad?, cómo hoy día nos vestimos. Porque cuando estamos hablando de la vista, hasta la manera en que nos vestimos también es importante. Por eso que la mujer tiene que tener cuidado. La mujer hija de Dios, la que es discípula de Dios, la que es discípula de Cristo. Los escotes, el corte de las faldas, lo ceñido de la ropa. Hermanos queridos, no soy un pacato, pero esa es una realidad que bombardea nuestros sentidos. Por eso, queridos, que Jesús es tremendo porque desnuda nuestra vida. Vivir el Evangelio, ¿verdad?, no es light. Vivir el Evangelio compromete a nuestra forma de vestir. No digo que las mujeres tienen que andar, ¿verdad?, con la falda hasta abajo. No. Estoy diciendo, ¿verdad?, que de alguna forma esta conciencia de mi naturaleza caída me hace tener la sabiduría de tomar las decisiones en el poder de Dios, porque hay algunas que me superan, para finalmente saber lo que me conviene y lo que no me conviene, porque ni más ni menos mi vida es templo del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Esto no es un discurso de moda. Esto no es ni más ni menos que el reconocimiento de nuestra fragilidad, la necesidad que tenemos de tomar la decisión de vivir el Evangelio y el discipulado de Cristo de manera seria y comprometida, hasta la manera en que hablamos, hasta la manera en que vestimos, hasta la manera en que pensamos, hasta la manera en que actuamos. De lo contrario, solo somos un remedo y jugamos a ser cristianos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Este es un hermoso pasaje, ¿verdad?, que a modo de pregunta, Pablo plantea una verdad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué significa que el Espíritu Santo de Dios more en ti y en mí? ¿Qué significa que tu cuerpo no te pertenezca? Significa que tu compromiso con el Evangelio y con Jesucristo es mucho más profundo de lo que pareciera nosotros hemos entendido. Por eso es que es tan radical Jesús. Sácate el ojo, córtate la mano. Esa amistad no te sirve. Sí, pero es que el Señor me la dio para que yo le hablara de Jesús. Por supuesto que sí. Pero te ha hecho tanto daño esa amistad porque pareciera que influencia más ella o él en ti que tú en ella. Nunca los he invitado aquí a la iglesia, pero ya llevas como 5 o 10 carretes con él o con ella. Entonces no me vengas a decir que tú crees en tu corazón que le vas a hablar de Dios. Nos pisamos la cola, queridos hermanos. Hacemos cosas furtivamente, creyendo que si los demás no nos ven, estamos bien. ¿Cuántos hay de aquí que tal vez tienen problemas con la pornografía? Y que secretamente, ¿verdad?, cuando todos están durmiendo en estos famosos iPhone, ahora salió el iPhone 6. El iPhone 6 trae una sesión de títeres, ¿verdad?, en vivo y en directo, o sea, completísimo. Como hoy día, ¿verdad?, el mundo, Satanás, cultivan, estimulan, incentivan, ¿verdad?, este mundo interior que aún permanece caído porque luchamos con nuestra naturaleza caída. Es lo que hemos estado leyendo todo el rato. Pero Jesús nos llama a tomar decisiones. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Jesús lo dice: si tu ojo te es problema, si tu mano derecha te es problema, córtatela.
Sácate el ojo. Eso es lo radical y lo perentorio, porque de alguna forma, ¿verdad?, esa influencia te está alejando de Dios. Esa influencia ha neutralizado tu vida. Esa influencia, ¿verdad?, te presenta como un ser derrotado absolutamente, que no cree en el poder de Dios obrando en su vida, porque no ha sido capaz de tomar decisiones. Fe y obediencia. A lo mejor aún permaneces en la adicción, a lo mejor aún cultivas un adulterio del cual no has podido salir. A lo mejor aún cultivas, ¿verdad?, algo sensual en tu vida, esta imaginación, ¿verdad?, que está contaminada. Hay algo, ¿verdad?, algo sensual que no has podido dominar. Pero yo en el nombre de Jesús te animo a que creas que el poder de Dios está en ti y que tú tomes la decisión de terminar con eso y vas a ver que el poder de Dios va a ir obrando en ti. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, llegó al Mar Rojo y venían los egipcios, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, viejo, toca el mar con tu arca, ¿cuánto se llama? Con tu vara. Y estaban todos asustados, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Toca el agua. Y solo cuando tocó el agua, esta se abrió. Muchas veces esta realidad de nuestra vida nos hace mirar la obra de Dios por lo que el pastor dice allá adelante, por lo que leemos en la Biblia, pero vivimos derrotados todos los días y todo el día. Entonces nos acordamos de memoria, ¿verdad?, el famoso versículo de 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Qué bueno ese versículo. Ese es mi monicaco. Con eso si confesamos nuestros pecados, listo. Pequé de nuevo. Si confesamos nuestros pecados, listo. Ese es el monicaco. Usted ha jugado carta, ¿no es cierto? El monicaco nos saca, ¿sí o no? Ese es nuestro monicaco. Pero seamos sinceros, queridos. Aún no hemos sido capaces de vivir en plenitud. ¿Y por qué? Porque la obra de Dios es incompleta. Porque el Espíritu Santo parece que no tiene tanto poder. Porque parece que no lo tengo. ¿O es porque yo no me he sacado el ojo ni me he cortado la mano? Hoy día Jesús está diciéndole a tu vida que tienes que sacarte el ojo y que tienes que cortarte la mano. Y mientras no te saques el ojo y mientras no te cortes la mano, vas a ir de mediocridad en mediocridad. Porque vas a permitir, ¿verdad?, que la influencia y la sensualidad de este mundo se apodere de tu naturaleza caída y no vas a ser capaz de probar el poder que Dios ha depositado en ti por el Espíritu Santo que Él te ha dado. Y esa decisión está en ti. Sacarte el ojo, cortarte la mano. Si no hacemos eso, queridos, vamos a seguir cantando. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar, sin poder, sin presencia, sin santidad. Solo viviendo una religiosidad superficial, aparente, hipócrita. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso que Jesús es radical. No quiero más sacrificios. No quiero más holocausto. Cómanse la carne. Yo no te pedí que me hicieras sacrificio. Yo te pedí que me obedecieras. Esta palabra para los discípulos y las discípulas que están hoy día en este lugar. Tengamos un momento de oración.